Aquí tenemos el pueblo de San Pablo. Unas pocas casas que apenas vemos entre plantaciones de eucaliptos y algún bosquete de arbolado autóctono. Y de arbustos, como los laureles, el lloreu. Ahí tenemos el camino que va hacia el pueblo. Y nosotros pues seguimos por aquí el trazado del Camino de Santiago, basado en el antiguo Camín Real, Carretera de la Costa, Camín Real de la Costa, Camín Real de la Costa. La Carretera de la Costa vino después. Y estamos en el concejo de Carreño. Acabamos de dejar atrás Gijón, Xixón, por la zona de Puao, por donde subimos al Montereo después de salir del casco urbano gijonés por la calzada. Es el segundo programa que dedicamos al Montereo, un monte entre ambos concejos, Gijón, Xixón y Carreño, y por donde pasa este Camín Real, Camino de Santiago, en lo que sería uno de los tramos, pues que a lo mejor tiene así mala fama porque hay mucha zona industrial, pero también tenemos zonas, bueno, con bastante naturaleza, aunque muy humanizada, con estas plantaciones también industriales de eucaliptos, los famosos eucaliptos para la industria papelera, especies de crecimiento rápido. Bueno, el Camino de Santiago, aquí en el Montereo, una planicie de suaves lomas que apenas llega de media a los 200 metros, sigue por aquí a la derecha y va a bajar hacia el valle, Carreño, antes de dirigirse hacia la zona industrial de Tamón, Tabaza, y pasar a Corbera pues por Trasona, Camino de Áviles. Y aquí pues nos lo indica este mojón, bueno, solo porque tiene esta flecha, porque la concha desapareció. Pero vamos a desviarnos un momento, porque uno de los grandes alicientes que tiene el Montereo son los campos de túmulos, enterramientos megalíticos de la Edad del Bronce, 3.000, 4.000, hasta 5.000 años de antigüedad, que existen localizados en diferentes partes de esta montaña, que es una gran planicie. De hecho, en su momento se propuso hacer aquí hasta el aeropuerto de Asturias, ¿no? Una propuesta así un poco sui generis, pero bueno, ahí estuvo. Lo que pasa es que la mayor parte de estos campos de túmulos, de esos enterramientos de tantísima antigüedad, testimonio de antiguas civilizaciones pastoriles que habitaban en estos parajes, tiempos del Neolítico, Edad del Bronce, y hoy los metales también, pues están cubiertas de estas plantaciones de eucaliptos. Aquí están localizados MA2, MA1, los túmulos, Montereo 1, Montereo 2 y Montereo 3, vamos. Pero claro, cualquiera se mete ahí a ver nada, y aunque te metas entre tanta zarza, espinera y cañaveral, pues, bueno, cañaveral no, más bien eucaliptal, cañavera más bien para abajo, para donde haya ríos, el junco. Pero aquí cerca están les Huelgues de San Pablo, el nombre del pueblo de al lado, porque aquí hubo una capilla por esta zona que cristianizaría estos campos de túmulos. 33 hay localizados en total, aunque había muchos más, del Montereo. Y hay uno que sí podemos ver en un claro aquí entre praos y entre eucaliptales, que se recuperó pues ya hacia los años 80 o 90 más bien, y estudió pues mucha gente. El gran estudioso, ya con las excavaciones que se hicieron y demás, fue Miguel Ángel de Blas Cortina. Ahí tenemos la zona más alta del Montereo, y el camino va un poco más, ya lo dejamos ahí, un poco a la derecha. Sabemos que los peregrinos no tienen tiempo para verlo todo, ¿no? Y menos desviándose. Pero bueno, vamos a hacer aquí este apunte histórico-arqueológico, porque el sitio merece la pena, está muy cerca del camino, y los amantes de la historia, el patrimonio, la idiosincrasia de los sitios por donde pasa el Camino de Santiago y otras rutas históricas, pues seguro que les va a apetecer venir aquí, porque hay como también un área de descanso, sitio muy acogedor, podemos decir, como en Asturias, muy afalladizo, para echar una parada, para hacer una paradina aquí. Bueno, ahí lo vemos, lo empezamos a ver.
Ahí empezamos a ver como unos palos, unos postes y un panel. En la primera parte de este vídeo comentamos todos los prolegómenos para venir aquí, y también voy a poner el enlace a mi blog, el de Xur de Morán, para una descripción más exhaustiva de lo que se me ocurre a mí ahora de memoria. Bueno, este digamos que es el gran túmulo, entre otros que hay por ahí atrás, de les Huelgues de San Pablo. Este se le dejó abierto para ver la cámara funeraria. ¡Ay! Un túmulo, pues eso, un montículo, y adentro se hacían inhumaciones por estas civilizaciones megalíticas, edad del bronce, neolítico. Bueno, y tenemos los ortostatos, o como se llama. Es una cámara funeraria, y arriba otra enorme losa de piedra que suele llamarse la cobertoria popularmente. Esto estaba todo desparramado. Los buscadores de tesoros, pues casi desde época de los propios pobladores megalíticos, pues entraron adentro. Aquí adentro pues se hacían ofrendas, aparecen instrumentos de ellos, hasta alguna joya o algo, ¿no? Y eran metalúrgicos. Aparecían las hachas votivas famosas en otros túmulos, que como eran de bronce, eran el origen de las leyendas de tesoros escondidos, de los míticos moros. Sí, y de galerías subterráneas hacia el inframundo, esto lo otro. Aquí tenemos una explicación del túmulo con una foto de las excavaciones. La verdad que es pequeño, pero bueno, hay que pensar que como esto fue saqueado, hasta incluso a principios del siglo XX hay noticias de arrastrar pues estas grandes piedras de la cámara funeraria, que luego se rellenaba con más piedras, con tierra, etcétera. Pues hay noticias que hasta se tiraba con carros de bueyes. Unas veces a ver si había ahí tesoros, porque había muchas leyendas y gacetillas que circulaban. Monte Areo 6. Y otras veces, bueno, pues como se iba a roturar pues para plantar o para ganadería, para pasto, etcétera, pues también tanta piedra pues molestaba. Bueno, había un criterio así cultural de aprecio, y también era piedra que se aprovechaba pues para hacer casas, cuadras, enlosado de caminos, lo que cuadrase. Bueno, ahí tenemos toda la explicación, que os digo, también la vais a tener en el blog, en el enlace que os pongo al blog. Bueno, el Monte Areo 6, un túmulo, bueno, mínimamente grande. Y luego aquí, bueno, pues no los vamos a ver bien. Pero hay más. Bueno, de aquí viene la palabra huelga, céltico olca. Camino entre maleza, entre hierba, entre nieve, entre zona de barro, lacustre, como podía ser esta planicie en el pasado, ¿no? Si os fijasteis, aquel túmulo es como pequeño, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que eso se tuvo que volver a armar con las excavaciones, recuperación arqueológica, etcétera. Y ahí cuenta Miguel Ángel de Blas que aparecen como algunos instrumentos artesanos muy pequeños, como si fuesen juguetes, y deja entrever si se podría ver ahí, pues eso, enterramientos incluso de niños infantiles. No se sabe si eran para un solo enterramiento de una persona o si eran un panteón que se seguía enterrando a grupos familiares. ¿Y qué grupos familiares o qué personas? ¿Qué estatus, qué jerarquía podía haber ahí? Bueno, no lo vamos a ver bien, pero tenemos la explicación. Monte Areo 4. Este es un túmulo de lo más misterioso. Este túmulo
tiene ofrendas, aparecieron así algunas ofrendas y demás. Pero es un túmulo hecho como de arena. Nah, además con la hierba alta no lo vamos a apreciar, pero bueno, un poco sí. Era como de arena y luego con tierra por encima, una cosa muy, muy llamativa. Se vio arena calcinada, se vieron los huecos de los postes. Parece ser que ahí había un túmulo, posiblemente también de enterramiento, aunque hay sitios que hay falsos túmulos, pero era de arena, no tenía los ortostatos o se perdieron, las piedras la hallaban, las losas esas enormes para lo que era la cama funeraria, la que luego se rellenaba por encima, ¿no? Con más tierra, con piedras, etcétera. Pues esto aparece de arena. Bueno, si podemos venir otro día que esto esté más segado, igual mejor. A ver para la primavera. El área recreativa está hacia el otro lado. Y aquí en su momento se plantó una mata de bojo, no sé lo que era esto. Y se hizo una especie de laberinto. Así un aliciente más para visitar aquí. Pero bueno, ahora está hecho un monte, a ver si lo reparan algún día. Bueno, y el Camín de Santiago, el Camín Real, de Carreño, pues va por ahí, al final de este prau, por donde aquellos ocalitos. Bueno, pues es un sitio así a destacar, ¿eh? Eso no lo vemos en todo su esplendor, y en verano. Mirad cómo voy manga de camisa en diciembre. Pero bueno, no sería lo habitual, ¿eh? A primera hora de la mañana aquí igual te metes casi en 0 grados, ahora a mediodía te puedes asar de calor, como en verano, no tanto, pero casi, y según llega la tarde, pues, sin darte cuenta casi, te mueres de frío. Montareo 5. Ahí tenemos la correspondiente explicación, que ya os digo que también la podéis encontrar en el enlace, que os voy a poner en los comentarios del vídeo en el canal de YouTube. Y si no, pues mira, un sitio para venir aquí con un pequeño desvío en el Camino de Santiago. Bueno, esto sería ya la zona más recreativa, digamos, ¿no? Hay otro campo de túmulos importante, el Cierro Los Llanos. Hay uno ahí bastante espectacular. Pero bueno, eso ya nos queda un poco más lejos del camino. Un día grabaremos un vídeo allí también, que merece la pena. Pero eso ya queda más lejos del camino. Bueno, pues es un sitio que aparte de la importancia histórica, arqueológica, símbolo del camino, antes de que fuese el camino, ¿no? Ya de aquellas civilizaciones que sería donde se trazó, cuando se trazaron estos caminos más antiguos o antes. Aquí hay también señales del Paleolítico, ya de pueblos anteriores, ¿no? Civilizaciones de cazadores y recolectores. Pescar, mariscar en la mar, cazar en el interior y recoger fruto, recoger mucho fruto silvestre. Bueno, y aquí tenemos la zona de aparcamientos. Y aquí tenemos un plano del monte y de la zona de los túmulos. Entonces estamos aquí, aquí estamos. El Camín de Santiago no aparece aquí, pero estaría por aquí abajo, más o menos, hasta la Fuente Lexanes, Fuente Santa Eulalia, Santolaya del Valle, Carreño. Y el otro túmulo, bueno, hay muchos túmulos, ¿no? Pero el otro campo así importante está así un poco, pues más fuera del camino, porque por aquí ya es bajar. Ya tendríamos que hacer un rodeo, subir, ir por allí. Y bueno, quien no esté habituado, pues a lo mejor se pierde un poco, ¿no? Porque ya recalcamos, fuera de lo que es el trazado oficial del Camino de Santiago, aunque muy cerca de él. Y por aquí ya podemos ir volviendo. Aparecieron en algunos túmulos, hay alguna cosa, restos de madera.
se dio en pensar que antes de túmulos con piedra, tierra, etcétera, y ofrendas, bueno, ofrendas se las habría siempre, pudo haber como enterramientos en madera, una especie de casa de los muertos. Eso lo explica, sí, túmulos en madera o eso, casa de muertos. Eso lo explica también Miguel Ángel de Blas Cortina, cuya bibliografía y la de otros estudiosos pues la pongo en los enlaces correspondientes según voy explicando en la entrada del blog. Aparte de las leyendas, los grandes estudiosos ilustrados de la antigüedad, Posada, Jovellanos y tal, hablaban aquí de las tumbas de xentiles, ¿no? Los xentiles era como decir los paganos, como los mouros o moros. No relacionado necesariamente con los moros, musulmanes, Pelayo y todo aquello, aunque se mezcla la leyenda, sino eso, con los antiguos, los paganos, los precristianos de alguna manera. Y Marino Busto, el cronista oficial de Carreño, pues entre esos textos de Jovellanos, Posada y otros, y las leyendas populares que siempre había, pues relocalizó los túmulos, o gran parte de ellos, y se pudieron volver a estudiar, y algunos a preservar y a exponer, como estos. Pues así, esto demuestra que hace más de 5.000 años ya alguien pasaba por estos caminos, que serían muy diferentes. En tiempos de los cazadores-recolectores se supone que podría ser una selva. Cuando llegaron los agricultores y ganaderos fueron ganando terreno al monte, abriendo caminos, Olca, Huelga, para pasto, para agricultura también. Y en base a esas ofrendas, muchas hachas votivas y tal, salía la leyenda de los bolos de oro, la pitina de oro, que realmente serían hachas votivas, una ofrenda de las que había, de bronce. Bueno, pero eso propiciaba la llegada de los ayalgueros, salgueiros en el occidente, a perforar, a arrasar con los túmulos a ver lo que había dentro. Y como había bronce, hachas votivas y a lo mejor alguna pieza, digamos, orfebrería, y es posible que en algún momento apareciese oro. De hecho apareció en algún enterramiento, no aquí, pero en otras zonas de Asturias, de España, del mundo, porque parece que todas las culturas y civilizaciones pasaron en algún momento por la inhumación y en túmulos. Las mismas pirámides de Egipto no dejan de ser túmulos enormes. Las tumbas de nuestros días, bueno, estamos en nichos, pero las tumbas en tierra y tal, pues es algo en pequeño, pero bueno, son inhumaciones también. Bueno, aquí volvemos al Camino de Santiago. Espero que os haya gustado esta pequeña disertación sobre los túmulos del Monte Areo en esta ruta un tanto de mala fama, y que algún peregrino, si le apetece, pues vaya, disfrute de la historia, del paisaje, del entorno y del sitio de descanso en el área recreativa de Les Huelgues de San Pablo. Nos vemos en otro sitio de los caminos de Asturias, de Galicia, del norte, del sur, de donde cuadre. Cataluña, Tallo Eguín.